Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches, te saluda Mercedes Morocho. Doctora, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy agradecido por la invitación. Gracias por recibirme y por recibir a la comunidad académica. Muy buenas noches. Sí, importantísimo, porque hay temas, acabamos de vernos en una conferencia magistral del doctor Iván Latorre sobre la litigación oral en el proceso penal y justamente conversando, ¿no? Nació este tema para poder el día de hoy entrevistarse sobre algo importante, el perjurio ante la autoridad judicial. ¿Nos puedes narrar o decirnos, ¿no? Ilustrarnos acerca de este tema? Claro, doctora, con mucho gusto. Antes que nada, también agradecer a mi maestro, el doctor Iván Torres Latorre, que sin él no hubiera sido posible esta investigación que hemos hecho, que próximamente se quiere presentar como un proyecto de ley. El perjurio lo podemos ver desde la época de los romanos, desde el momento que había una frase célebre en Roma, que era que sea arrojado desde la roca de Tarpeia aquel que fuera convicto de haber cometido perjurio. La roca de Tarpeia tenía una vista a todo el foro romano y esta era utilizada para que los asesinos y traidores fueran tirados desde ella. Tenía una altura de 25 metros. Pero posteriormente, en la época romana, fue utilizado para los delitos de perjurio. Un gran filósofo, escritor y también que ayudó mucho en la prosa del latín de la República Romana, Cicerón, decía que el que cometía perjurio no solo ofendía a los dioses por utilizar su nombre con la mentira, sino también estos demostraban una maldad en el momento de hacer que la víctima del perjurio se vea afectada con estos testimonios. Posteriormente, en la época romana, cuando se finaliza, entramos a la época eclesiástica, que llega a ser donde el perjurio coge un sentimiento más fuerte sobre la concepción religiosa. Para no abordar tanto en los antecedentes, también tenemos la Edad Media, que en el perjurio, si uno cometía perjurio, se llegaba a quitar todos los bienes de la persona que cometía el perjurio, pero acá es donde se da la primera exclusión. Teníamos una exclusión que era cuando el sujeto no podía asistir a dar juramento por un tema de voluntad divina, le decían ellos en internet, una avalancha o una luz, y el sujeto no podía ir. Esto se decía que era una señal de Dios y por lo tanto ya no era necesario el perjurio. Pero si tenemos que definir al perjurio, nos iríamos al latín, que es perjurio, le decían perjurio, que significa juramento viciado de falsedad. Un concepto, una definición corta del perjurio sería el que en el juicio penal afirma una falsedad o niega la verdad ante la autoridad judicial, con la intención ya sea de beneficiar o de perjudicar, en este caso, al sujeto pasivo. Esa sería una breve introducción. Entonces, sí, queremos decirte, viendo el tema del perjurio, Javier, el perjurio es mentir estando bajo juramento. ¿Y qué podemos hacer, Javier, que estás realizando esta investigación? Porque generalmente la gente, a pesar de que está bajo juramento en una investigación, por ejemplo, fiscal o judicial, miente. Entonces, ¿qué hacemos con tanto mentiroso? Claro, lo que se busca con este proyecto de ley, esta investigación que hemos hecho y que es para una sustentación, se busca que se implemente el delito de perjurio al Código Penal y que este se aplique exclusivamente en el juicio oral. Podemos ver que en el juicio oral siempre citan a diferentes testigos, peritos, etc. Por lo tanto, estos sujetos que son llamados a testificar sobre un hecho que conocen, no pueden perjudicar o beneficiar, ya sea beneficiar en el caso de que quieran por algún tema de lucro o algo, y por eso se quiere sancionar con el delito de perjurio, porque los bienes jurídicos, ya hablando más del tema dogmático sobre el tema de perjurio, sería, uno, el buen y eficaz funcionamiento de la administración de justicia. Pero si yo, y eso es lo que yo he hablado en mi investigación, si yo miento para perjudicar al sujeto pasivo,
yo ya estaría tal vez a punto de causar una idea en el juez de que lo que yo estoy diciendo es verdad. Yo puedo decir, Juan, yo lo vi robar, yo lo vi cometer este delito, y por lo tanto, este testimonio que he dado puede influir en la decisión del juez y me pueden dar una pena privativa de la libertad. Por lo tanto, en este caso, el perjurio también, otro bien jurídico, sería la libertad. Y también, si no tengo una pena privativa de la libertad y me causa una pena suspendida, estaríamos hablando de los delitos contra el honor. Decir que Juan robó o Juan realizó diverso delito o un hecho delictivo, a sabiendas que es falso, es con la intención netamente de perjudicar. Por lo tanto, lo que se trata de hacer con este delito es evitar eso, la mentira. Javier, ¿y la falsa declaración en un juicio no es lo mismo que el perjurio? Es decir, ¿cuál sería la diferencia? Justamente, en el 409 no nos especifica que tiene que ser la persona bajo juramento. Es por eso que yo quiero implementar el delito de perjurio, en donde este va a ser netamente en el juicio oral, netamente. La diferencia entre ambos, a lo largo de mi investigación me sirvió una casación de Costa Rica como derecho comparado, la cual esta nos dice que el falso testimonio del perjurio se diferencia en la comisión del delito. La comisión del delito consiste en el que falso testimonio se da de tres formas: afirmar una falsedad, negar la verdad o callar la verdad. En cambio, el perjurio solo se va a cometer de dos formas, a diferencia del falso testimonio. Solo se daría cuando el sujeto va a afirmar una falsedad o negar la verdad bajo juramento y netamente en el juicio oral. Esa es la diferencia que podríamos encontrar, otras también que he plasmado en mi tesis, y es un tema muy interesante. ¿Cuándo vas a sustentar la tesis, Javier? Coméntanos. Ya en unas 2 semanas, doctora. Muy bien, entonces ya nos estarás comentando y ya prontamente pues estarás con la colegiación en la titulación y luego la colegiación, por supuesto, quizás en el Colegio de Abogados de Lima, ¿no? Javier, te agradecemos la participación, sí, Dios mediante, de participación acá en el programa, pero también la pregunta, la del estribo, es, Javier, ¿qué le podría decir a aquellos jóvenes que han concluido quizás sus estudios, pero todavía no quieren optar por el tema de la tesis y hacer pues el esfuerzo suficiente como en tu caso para poder seguir sus estudios y culminarlos? Es muy difícil, depende de cada uno, y es lo que tú les podrías aconsejar a aquellas personas que nos están escuchando. Doctora, lo que yo podría aconsejar es que a veces uno piensa que cuando termina la universidad va a dejar de estudiar, pero en realidad uno nunca va a dejar de estudiar, uno siempre va a seguir aprendiendo y uno debe tener esa sed de querer seguir aprendiendo más conocimientos para uno. Y es bonito, yo que soy joven, al momento de hablar con doctores con experiencia como usted, con diversos colegas, poder conversar de temas importantes por el conocimiento que yo he podido estudiar, y yo lo recomiendo totalmente hacer el tema de la investigación, de la tesis, de la titulación, debido a que la investigación es algo que se debe fomentar. Los jóvenes como yo y en la actualidad se debe fomentar la investigación porque hay diversos temas que tenemos en el derecho que tienen diferentes lagunas, vacíos, que se pueden mejorar, se pueden hacer muchos trabajos de investigación para poder mejorar, porque el derecho evoluciona y por lo tanto con trabajos de jóvenes que tengan las ganas de aprender y posteriormente, por ejemplo, yo quiero llevar mi tesis al Congreso para poder implementar este delito, esas ganas de querer salir adelante, de querer hacer bien las cosas, de seguir creciendo, es lo que debe tener uno desde la universidad, y no solamente hasta que acaba, sino seguir con eso ya en el ámbito profesional y seguir creciendo, porque uno nunca lo va a dejar de hacer. Javier, te felicitamos pues porque justamente es ese trabajo, ¿no? Porque lógicamente nada cae en el cielo, es avanzar, investigar, bien estás haciendo,
el ver, el verificar lo que viene a ser la jurisprudencia, lo que viene a ser la doctrina internacional. Y bueno, usted que nos está viendo, nunca es tarde para combinar sus estudios, nunca es tarde para seguir avanzando, y sobre todo el tener una carrera es un respaldo en la vida, ¿no? Te digo, Sí, es para una... fuera la carrera. Sí, efectivamente, porque aquí nos ven pues a nivel nacional y también a nivel internacional. Y bien, pues sigan este ejemplo. Muy bien, Javier, entonces nos está dando las buenas nuevas dentro de un par de semanas, y bueno, que ya prácticamente solo falta con ella. Muchas gracias, doctora, por la oportunidad que nos da la comunidad académica de poder pertenecer y de poder hablar en este lugar tan importante, y agradecerle nuevamente por la invitación. Y esperemos, Dios mediante, gracias, que todo salga muy bien. Muy bien, entonces te deseamos todo lo mejor. Ha sido muy buenas noches, ya estaremos conversando en una próxima oportunidad estos temas de investigación. Ha sido Javier Rivero Puente, bachiller